En los rincones más oscuros de la conciencia humana habita un espectro que pocos se atreven a nombrar. No es el mal, ni la locura, ni siquiera el miedo. Es el poder. Pero no el poder como dominio del otro, sino el poder de enfrentar la propia fragilidad. Ese poder interior que fue diseccionado por la razón de Maquiavelo, trastocado por el inconsciente de Freud y cuestionado por los filósofos contemporáneos que, entre la angustia y la lucidez, siguen preguntándose quién gobierna realmente al hombre. Maquiavelo no escribió sobre el alma en el sentido espiritual, sino en el sentido político. El alma, para él, era un campo de batalla entre la virtud y la fortuna, entre la acción calculada y el caos del destino. El príncipe no debía ser bueno ni malo, sino eficaz. Y esa eficacia tenía que ver con la capacidad de soportar el dolor, de tomar decisiones crudas, de ser amado y temido, pero preferiblemente temido. Esta psicología del poder fue un anticipo brutal de lo que siglos después Freud llamaría el conflicto entre el ello y el superyo. Ambos, Maquiavelo y Freud, entendieron que el ser humano no es un ser íntegro, sino una tensión, una fractura que hay que saber habitar. Freud, desde el diván, descubrió que las decisiones no siempre eran conscientes, que el poder más feroz no es el que se ejerce con espadas, sino con silencios, que hay una política del inconsciente tan astuta como la del Estado, que el hombre puede derrocar reyes pero no puede escapar de sus complejos, y que muchas veces el enemigo no está afuera sino adentro, allí donde habita el deseo, el trauma, la culpa. Maquiavelo hablaba de conquistas, Freud de conquistas internas. En el fondo, ambos trataban sobre el mismo campo, el gobierno. Uno gobernaba ciudades, el otro almas. Pero ¿y si no se tratara de una diferencia sino de un espejo? ¿Y si el alma no pudiera ser gobernada sino mediante la misma astucia, el mismo cálculo, la misma comprensión brutal de la naturaleza humana? Porque eso es lo que comparten los grandes, pensadores que han osado mirar de frente al abismo humano. Nietzsche, con su martillo, no derribaba templos por diversión, sino para mostrar que el hombre estaba solo, que no hay redención sin enfrentamiento, que la voluntad de poder no es solo política sino vital, que la verdad duele, pero que solo a través de ese dolor podemos forjarnos. Simone de Beauvoir, con su lente crítica, no solo denunció la opresión del cuerpo femenino, sino la trampa de la existencia que obliga a elegir entre el ser y el deber ser. En cada decisión hay una renuncia, y en cada renuncia una oportunidad de autogobierno, de afirmar lo que se es, incluso cuando eso implica pagar un precio. Foucault, quizás el más maquiavélico de los contemporáneos, descubrió que el poder no está solo en el trono, sino en las miradas, en los hospitales, en las escuelas, que nos gobiernan no solo con leyes, sino con discursos, que la verdad también puede ser una prisión, y que la libertad no es hacer lo que se quiere, sino entender desde dónde se desea lo que se quiere. Hay en todos ellos una coincidencia inquietante. El ser humano no se salva por la bondad, sino por el conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento, lejos de ser un viaje luminoso, es una confrontación cruda con la sombra. Freud la llamó el inconsciente, Nietzsche el abismo, Maquiavelo la fortuna, Foucault el dispositivo. Pero todos hablaban del mismo monstruo, el que nos habita. La filosofía contemporánea no ha hecho más que profundizar este giro. Slavoj Žižek lo grita entre bromas y angustias. No hay salida sin atravesar el síntoma. Byung-Chul Han lo susurra con elegancia. El sujeto del rendimiento está más esclavizado que el obrero. Judith Butler lo articula con precisión. Nuestra identidad es una ficción que nos constituye, y todos, desde distintos ángulos, siguen escarbando en la misma herida. ¿Quién soy cuando dejo de obedecer? Porque esa es la gran pregunta. No cómo ser feliz, no cómo ser exitoso, sino cómo resistir sin dejar de ser. Cómo no diluirse en la ansiedad colectiva. Cómo no traicionarse a uno mismo por encajar en el engranaje social. Cómo ejercer el poder más difícil, el de la coherencia. En ese punto Maquiavelo y Freud vuelven a encontrarse. El príncipe que no puede gobernarse a sí mismo pierde su reino. El paciente que no puede enfrentar su trauma repite su destino. Ambos necesitan lo mismo, lucidez, no perfección, no moralismo, no pureza, sino una mirada que no se mienta. Y es ahí donde nace la verdadera filosofía, no en los libros, no en las aulas, sino en la noche en que uno no puede dormir, en el espejo que devuelve una imagen que ya no se reconoce, en la decisión de seguir a pesar del miedo, en el coraje de desobedecerse para ser, porque al final todos los sistemas, todas las estrategias, todos los discursos se enfrentan con la única verdad que importa, la que uno se dice cuando nadie lo escucha. Esa es la política del alma, esa es la psicología del poder interior, esa es la guerra más antigua y más necesaria, la que libra el yo contra sus propias mentiras. Maquiavelo y la política del yo, el arte de gobernarse desde la estrategia.
La figura de Maquiavelo ha sido injustamente reducida al estereotipo del manipulador, del político sin escrúpulos, del estratega frío que justifica todos los medios con tal de alcanzar un fin. Pero esta simplificación oculta una profundidad que muy pocos se han atrevido a explorar. Maquiavelo no solo pensaba en el Estado, también pensaba en el individuo como un microestado, como un campo de batalla en el que conviven pasiones, intereses, miedos y deberes, todos luchando por el dominio de la voluntad. Para Maquiavelo, el príncipe debía ser capaz de fingir, de mostrarse piadoso sin serlo, de traicionar si eso garantizaba la estabilidad. Pero, ¿acaso no hacemos lo mismo cada día? ¿No adoptamos máscaras sociales para no ser excluidos? ¿No silenciamos nuestras verdaderas opiniones para mantener un puesto de trabajo, una relación, una reputación? ¿Y no es eso una forma de estrategia? El príncipe moderno no vive en palacios, sino en oficinas, redes sociales, fiestas de cumpleaños donde no puede decir lo que piensa. Maquiavelo ya lo sabía. La naturaleza humana no cambia, solo cambian los escenarios. La virtud maquiavélica no es la virtud moral cristiana, no es la bondad, sino la fuerza. No es el sacrificio, sino la lucidez. Maquiavelo llamaba virtud a esa capacidad de enfrentar lo incierto sin perder el dominio, a esa inteligencia que no se deja llevar por impulsos, y sobre todo a esa templanza que sabe cuándo actuar y cuándo esperar. En ese sentido, el verdadero príncipe no es el que domina al mundo, sino el que no se deja dominar por sí mismo. Aquí nace lo que podríamos llamar la política del yo, un arte del gobierno interior que se basa en la observación desapasionada de las propias emociones, en la capacidad de pensar antes de reaccionar, en la voluntad de mantener el rumbo incluso cuando todo parece desmoronarse. El yo, como el Estado, necesita leyes internas, necesita estrategia y necesita también crueldad, pero no hacia los otros, sino hacia las ilusiones propias. El maquiavelismo aplicado a la vida cotidiana no es cinismo, es madurez. Es entender que no todo deseo puede cumplirse, que no toda verdad puede decirse, que no toda bondad es efectiva. Es aprender a leer los signos del tiempo, a distinguir entre oportunidad y capricho, entre intuición y autoengaño. Y sobre todo es recordar que el caos existe, pero que se puede aprender a navegarlo sin perder la brújula. Así, gobernarse a uno mismo se convierte en la tarea más ardua, pero también en la más digna. No hay mayor derrota que traicionarse por miedo, ni mayor victoria que mantenerse fiel a una estrategia interna, incluso cuando todo alrededor exige sumisión. En un mundo donde todos buscan dominar, Maquiavelo nos recuerda que el primer dominio, el más esencial, es el que se ejerce sobre el propio yo. Si Maquiavelo trazó la cartografía de la estrategia externa, Freud dibujó los mapas ocultos del alma. Allí donde la filosofía política se preocupaba por el dominio visible, el padre del psicoanálisis se sumergió en lo invisible, en aquello que no se dice pero actúa, que no se reconoce pero gobierna. El inconsciente, para Freud, no era solo una parte oscura de la mente, sino el verdadero escenario donde se juegan las decisiones más importantes del ser humano. Aquello que se reprime no desaparece, solo cambia de forma y vuelve disfrazado de hábito, de síntoma, de fracaso, de destino. Freud no fue un moralista, tampoco un idealista, fue un anatomista del deseo, y entendió con una lucidez casi dolorosa que el hombre no es dueño de sí mismo, que hay fuerzas internas que lo arrastran, que lo hacen tropezar una y otra vez en la misma piedra, que la voluntad es frágil frente a la repetición, que el pasado no pasa, que lo que no se elabora se repite, y que muchas veces el enemigo está en casa, es uno mismo, o mejor dicho, una parte de uno mismo que actúa en secreto. Esta visión cambió para siempre la idea del yo. Ya no era un monarca soberano, como pensaba la Ilustración, sino un territorio dividido entre pulsiones, entre el ello, ese motor ciego de deseos primitivos, y el superyo, esa instancia moral que vigila, juzga y castiga. En el medio el yo frágil, expuesto, intentando mediar, intentando sostener un equilibrio que siempre tiende a romperse. El ser humano, según Freud, está en guerra consigo mismo, y cada neurosis, cada angustia, cada obsesión no es sino el eco de esa guerra. El psicoanálisis no busca curar como lo hace la medicina, busca comprender, busca hacer consciente lo inconsciente, no para eliminarlo, porque eso es imposible, sino para convivir con él de manera menos destructiva. Y en ese sentido se parece mucho a la filosofía, porque ambas disciplinas comparten una misma vocación, decir la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando desmorona las certezas sobre las que construimos nuestras máscaras. La represión para Freud no es un error del sistema psíquico, es su base. Sin represión no hay cultura, no hay sociedad, no hay lenguaje, pero el precio es alto.
El precio es el síntoma, ese mensaje cifrado del inconsciente que regresa cuando menos se lo espera. Un lapsus, un sueño, una enfermedad, una elección de pareja. Todo habla, todo es lenguaje, y en ese lenguaje se revela la estructura invisible del poder que nos habita. Freud entendió también que el deseo no es libre, que no deseamos lo que queremos, sino lo que podemos soportar, que el deseo se forma en la infancia, en el vínculo con los padres, en las primeras heridas, y que ese deseo muchas veces está en contradicción con la moral, con la norma, con la expectativa social. De ahí el conflicto, de ahí el sufrimiento, porque lo que uno desea muchas veces no es lo que debería, y lo que debería muchas veces no se desea. La cultura, decía Freud, se construye sobre una renuncia, pero no toda renuncia es sana. Algunas nos enferman, algunas nos dejan huecos que nada puede llenar. Y es ahí donde aparece la depresión, la angustia sin nombre, el vacío existencial. Y también, paradójicamente, la posibilidad de transformación. Porque lo que duele también revela, lo que incomoda también señala, y lo que se resiste a salir a la luz, cuando lo hace, puede liberar. Freud fue, en el fondo, un filósofo del conflicto, un pensador que no buscaba la paz, sino la verdad, que sabía que la armonía es un ideal imposible, y que la madurez consiste en aceptar la contradicción interna, en aprender a vivir con las propias sombras, en saber que no hay yo sin ello, que no hay libertad sin enfrentamiento, que no hay poder interior sin un reconocimiento honesto de la propia fragilidad. Y aquí el vínculo con Maquiavelo se vuelve aún más claro, porque si el príncipe debía usar la astucia para mantenerse en el poder, el yo necesita esa misma astucia para no ser devorado por sus propias pulsiones. El inconsciente no se doma con fuerza, se negocia con inteligencia, se escucha, se interpreta, se honra incluso, porque lo que uno reprime tarde o temprano se convierte en destino. Y el destino más terrible es aquel que uno mismo fabricó sin saberlo. Freud nos enseñó que el ser humano es un campo de batalla simbólico, que todo lo que hacemos tiene múltiples niveles de sentido, que lo trivial está lleno de significados ocultos, y que detrás de cada fracaso hay una historia que necesita ser contada. En el fondo, no somos lo que creemos ser, somos lo que nos negamos a ver. Y ese reconocimiento, lejos de debilitarnos, puede fortalecernos, porque solo quien conoce sus abismos puede levantar un yo que no se derrumbe con el primer temblor. En un mundo que exige rendimiento, positividad y control, la propuesta freudiana es subversiva. Mirar hacia adentro, aceptar el caos, abrazar la contradicción. No para quedarse en ella, sino para transformarla, para habitarse sin miedo, para ejercer un poder interior que no viene de la perfección, sino del coraje de enfrentarse a uno mismo,